Hermanos, muy buenos días. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 19. Salmo 19. Amén. Nos vamos a colocar sobre nuestros pies como reverencia a nuestro Dios Padre Celestial. Vamos, yo leo el primero y ustedes el segundo para que todos participemos con la palabra de Dios. Amén. El título dice, las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Y este como esposo que sale de su tálamo, vuelvo y repito, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegrará cual gigante para correr el camino. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré entregado y esté limpio de gran rebelión. Todos vamos a leer el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que Dios bendiga su santa palabra. Amado Jesús, Dios de los cielos, Padre celestial, te alabamos, te glorificamos. Te bendecimos, te amo, tu gracia, tu honra y tu alabanza, Señor. Amado Jesús, te doy muchas gracias por estar hoy aquí en tu casa de oración, Señor, por darnos una semana más de vida para encontrarnos, Señor, Dios del cielo, contigo y con todos nuestros hermanos. Amado Jesús, también te doy muchas gracias por la palabra que nos va a dar en el día de hoy, que sea a nuestra mente y nuestro corazón, Dios del cielo. Amado Jesús, también te colocamos en tus divinas manos aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, para recibir esta porción espiritual, Padre Dios del cielo. Guárdalos y protéjalos y tráigalos bien, Señor. Igualmente, te colocamos este coro que vamos a alabarte a ti con las alabanzas y coro, Señor, para agradarle a ti, Señor, no agradarle a los hombres, Padre Dios del cielo. Amado Jesús, también todo lo que hagamos en el día de hoy, Señor, que sea bajo tu voluntad y tu cobertura.
Guárdanos y protéjanos, Señor, Dios del cielo, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesús. Amén. Las personas que nos visitan por primera vez, por favor, levanten sus manos. Bienvenido, Dios los bendiga. Bienvenido, Dios los bendiga. Bienvenidos, Dios los bendiga. Y vamos a saludarnos todos con abrazo, con estrecho de manos, y vamos a entonar el himno 510. Seguimos alabando al Señor por medio de tus alabanzas. La palabra del Señor dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmo 18:1, el himno 40. Te
La palabra del Señor nos enseña, dice, entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabar, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Ya hemos entrado, ya estamos aquí en este maravilloso templo que nos has dado. Ahora vamos a orar. Pero es algo que muchas veces se nos olvida hacerlo. Si no son cosas grandotas, que realmente como que dice uno, vale la pena decirle y dar las gracias. No, al Señor hay que alabarlo en todo tiempo. Sea que qué más bendición y qué más maravilla es que nos haya regalado hoy un día de vida. Entonces realmente cuando vemos que no solamente en las cosas grandes, sino en todo tiempo, si salimos, si entramos, regresamos a nuestras casas, debemos ser agradecidos con el Señor porque nos ha guardado. Entonces vamos todos juntos como un solo cuerpo a agradecer a Dios. Y que nos perdone si realmente hemos sido negligentes en muchas veces y no hemos agradecido tanta bondad que Dios da para nosotros. Amado Señor y Padre, en esta mañana, Dios Santísimo, estamos ante tu presencia santa. Pero no solamente es decir que estamos en la presencia santa, sino que tú mires nuestras vidas, cada uno de nosotros, Padre. Porque yo sé, Padre, que muchas veces te fallamos a ti, Padre. Pero es momento, Rey Santísimo, que tú nos hagas aceptos para estar en tu presencia. Santifique nuestras vidas, santifique todo nuestro ser, para que nosotros estemos seguros que la gratitud que queremos hacerle llegue a la presencia santa tuya, Señor. Es nuestro anhelo y nuestro deseo, Padre, que tu Rey Santísimo escuche esta humilde oración, Señor. Queremos hacerla de labios, como dice el himno, no de labios fingidos, sino hacerlo con nuestro corazón, Padre. Por eso, Rey Santísimo, agradecidos estamos contigo, porque Rey Santo, tú diste la vida por cada uno de nosotros. Nosotros no merecíamos nada, porque realmente nosotros estábamos en delitos y pecados, pero tú no nos miraste así, sino nos miraste con compasión y con un amor infinito, Señor, y nos llegaste a nuestra vida, Señor Dios, diciendo que quería que nosotros te conociéramos a ti y que tú nos querías dar esa herencia maravillosa que es la vida eterna, Señor. Y no solamente ellos, sino que nos hiciste tus hijos, Padre. ¿Cómo no decirte, Rey Santísimo, que estamos muy agradecidos? ¿Cómo no decir que nuestro corazón hoy ruega y suplica que nos enseñe, Señor Dios? No importa las circunstancias, porque el Señor no es un Dios de circunstancias, es un Dios eterno y un Dios que permanece siendo fiel para nosotros, Padre. Oh Rey Santo, enséñanos, Señor, a decirte, Señor, que lo grande o lo poquito, lo que tú nos des, es porque todo don viene de Dios. Todas las cosas buenas nos las da Dios, sin medida, ni porque merezcamos, sino porque a ti te place bendecirnos, Padre. Cuánto amor tú nos tienes, cuánta bondad hay en ti, Padre Santo. Muchas veces se nos desgrana el corazón, no por las circunstancias que vivimos, sino de lo que no hacemos para ti, Señor bendito. Oh Rey Santísimo, Señor, llena nuestras vidas de tu presencia. Llénalo, Señor Dios del cielo, porque te necesitamos en todo momento. Te necesitamos, Padre, no solamente en las dificultades, sino en cuando tú nos bendices con pequeñeces o cosas grandes, Padre. Pero ese es el Dios que siempre está con nosotros todos los días de nuestras vidas, dice la palabra, hasta el fin, Señor.
Muchas gracias te damos por tu presencia, Señor. Muchas gracias y mil gracias, porque no tendríamos palabras para agradecerte a ti tanta bondad y tanta misericordia, Señor. Aquí está tu pueblo que te dice, Señor, que está de todo corazón agradecido por todo lo que tú has dado para cada uno de nosotros. En el nombre santo de mi Señor te doy las gracias. Amén. Seguimos alabando al Señor con nuestros cánticos y alabanzas. Dice la palabra del Señor, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentación 3, 22 y 23. Y el himno 230.
Continuando de pies, vamos a orar. Los que quieren sentarse, pues bien lo pueden hacer. Los que quieren estar de pie, también. Como lo quieran manifestar al Señor, de rodillas, levantar sus manos. Es una expresión también de reverencia al Todopoderoso. Y vamos a orar por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, pero yo quisiera ver las manos en alto de la persona que quiere que oremos por usted. Si está enfermo o tiene alguna otra necesidad diferente, problemas familiares, económicos, y desea colocar su corazón al Señor en oración, bien puede levantar su manito y estamos a orar por ustedes. Y muy bien. Amado Señor, Dios Todopoderoso, están estos queridos hermanos delante de tu presencia, clamando por las necesidades físicas, Señor. Hay muchos hermanos también que están ausentes en este día por imposibilidad de poderse trasladar hasta acá. Señor, tú los conoces, Padre. Te suplicamos que los asista, Señor, en su lugar y también les escuche sus oraciones, Padre Santo, por sus necesidades. También, Señor, tenemos todos algún familiar con algún problema de salud también, u otra situación diferente, Padre. Falta de empleo, algún problema, Señor, donde hay resentimientos, hay dificultades, Señor, de la buena relación de la familia o la sociedad, Padre Santo. Divino Señor, tómanos en tus manos santas. Regálanos, Señor, esa solución a nuestros problemas que solamente tú las puedes dar, Padre Santo. Señor, ayúdanos a tener humildad, ayúdanos a tener mucha paciencia, ayúdanos a soportar, Señor, las pruebas también, Padre Santo. Señor, alivia nuestros cuerpos, quita, Señor, la dolencia en las partes de nuestro cuerpo que nos afectan, Padre Santo. Divino Dios, estamos en tus manos santísimas. Y danos, Señor, esa fe, esa humildad que necesitamos para mantener la perseverancia de la oración, siempre, siempre, porque es el arma poderosa nuestra que Dios nos ha dejado, Padre Santo. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor. Alívianos, bendito Dios, danos consuelo, danos armonía, danos ese ferviente amor, Padre Santo. Oh Dios, escúchanos, Señor, nuestras oraciones. Señor, estamos esperando tu voluntad en su momento, Padre Santo. Regálanos, bendito Dios, esa esperanza para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre del Señor, amén. Seguimos alabando al Señor por sus alabanzas. Dice la palabra del Señor: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. Y vamos a entonar el himno 275.
Vamos a tener la lectura bíblica. Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios 7, del 7 al 40. Y la palabra de Dios dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él conviene en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario, así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme
en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Buenos días, hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 16 al 19. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Nos encontramos en un tiempo difícil, hermanos. Ayer meditábamos en el devocional con los hermanos del coro, en que se está acercando un tiempo difícil y lo que le espera a nuestros hijos, donde vendrán momentos en que tendrán que defender su fe. Y es por eso que como iglesia debemos respaldar a estas generaciones que vienen, porque se acercan momentos difíciles. Esta semana veía una noticia en un país, aprobaron una ley extensa, no la voy a mencionar acá, y ya ha habido 2 personas que por estar en ciertos lugares orando, las han metido presas. Se acercan momentos peligrosos y difíciles, y es en este momento cuando como iglesia debemos unirnos en oración ferviente. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a tener una oración precisamente por esto, por el evangelismo, por nuestra fe. Amado Señor, Padre de la gloria, Dios de los cielos, en esta mañana nos presentamos delante de ti, mi buen Dios, para darte gracias, Padre Santo, por tu bondad y por tu misericordia por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has llamado, nos has escogido, nos has salvado, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hemos podido conocerte, vivir una relación contigo, porque tu gracia, tu misericordia, tu Espíritu Santo mora en nosotros, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque así tú lo has dispuesto, Señor. Gracias, amado Señor, porque tu palabra dice que así como tú fuiste perseguido, nosotros también seremos perseguidos, Señor. Claramente hay temor, claramente nos da miedo, Padre Santo, pero sabemos que es lo que anuncia tu palabra, y en ello también, Señor, tenemos una esperanza, y es de que tu venida se acerca, Señor, y en eso reposa nuestra fe, en que te veremos por segunda vez, y como dice tu palabra, nos levantarás y podremos ir a la eternidad contigo, Padre Santo. Pero en esta mañana, Señor, también queremos unirnos como iglesia, Señor, para rogarte, Padre Santo, que nosotros como iglesia, como esta generación, Padre Santo, podamos enseñar, instruir, apoyar en oración, Señor, a estas generaciones que vienen. Tal vez nosotros no lo veamos, pero nuestros hijos verán tiempos difíciles donde deberán defender su fe, donde deberán defender que son hijos del Cristo Todopoderoso, y por ello serán perseguidos, porque así lo dice tu palabra, Señor. Que como iglesia, Señor, podamos instruir estos jóvenes, estos niños que vienen después de nosotros, Padre Santo, para que te conozcan, para que tengan una relación íntima contigo, para que mediten y estudien en tu santa palabra, para que sus vidas sean direccionadas en tu camino, como lo dice tu palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ayúdanos a nosotros también como iglesia, Padre Santo, a salir de este lugar, a ir y hablar a aquellos que necesitan escuchar de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder realizar esa gran comisión que nos encomendaste, Señor, a ir a buscar a la persona que te necesita,
porque tú no nos necesitas a nosotros, Señor, pero nosotros necesitamos cada día de ti. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos ni concentrarnos en banalidades, Señor, sino que como iglesia podamos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Que esa sea la finalidad de esta iglesia, Señor, de los hijos tuyos, Padre Santo. Ir y hablar de tu palabra, Señor, en todo momento y en todo lugar. Hoy rogamos, Padre Santo, de tu misericordia y de tu amor para nosotros, que tu presencia siempre esté con nosotros, como lo menciona tu palabra, que estaba siempre con el pueblo de Israel, Señor. A tu pueblo, a tus hijos, Señor, que tu sangre preciosa siempre nos esté acompañando y que nos preparemos cada día para tu segunda venida, pero también para los tiempos que vienen. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos porque tú eres bueno y misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos alabando al Señor por medio de las alabanzas. La palabra del Señor nos dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15 y el himno 3:75. Ay, disculpen, hermanos, 3:73. Los hermanos encargados de la ofrenda y diezmos, por favor.
Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos un grupo de hijos tuyos aquí en tu templo, alabándote y glorificándote, Señor. Gracias, Padre Santo, por este privilegio que nos das de venir a tu templo a adorarte, Señor. Gracias por todos los beneficios que hemos recibido en esta semana, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, por la provisión que nos das, Señor. Y en estos momentos, Señor, estoy pidiéndote, Señor, que estos diezmos y ofrendas sean para tu obra, Señor bendito. Gracias por todas las personas que dieron, Señor, y las que no, Padre Santo. Te pido por este resto de culto que tú seas ayudando y dándole palabra al predicador, Señor bendito. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pastor viene a predicarnos tu palabra. Amado Jesús, Dios Padre Celestial, nos acercamos más y más a su santo trono, Señor Dios del cielo. Te colocamos en tus divinas y preciosas manos este varón tuyo, Señor, que nos predique tu palabra en el día de hoy, Señor, y nos quede en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, para así mismo predicar la palabra tuya, Señor. Cada día más y más aprendemos de ti, Señor, que nos enseña por medio de sus escrituras, que es la Biblia, Señor. Te colocamos en tus manos, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios, porque Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros, misericordioso, porque en esta mañana pues nos tiene en su casa para rendirle culto, honra y gloria y alabanza. Y gracias porque nos ayuda a través del consejo de las Escrituras. Y vamos a estar meditando en la primera carta de los Corintios en el capítulo 7. Y hace 8 días estuvimos estudiando desde el versículo 10 hasta el 16. Y vimos cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, aquí da consejos a los casados, donde hay un solo creyente en el matrimonio, pero dice que no lo deje, tanto a la esposa como al esposo, si son creyentes, no deben dejar al que no es creyente. Y también vimos que Pablo decía que ojalá que todos los hombres fueran como él, ¿verdad? Desde el punto de vista que él escribió esa carta soltero, pero también meditamos en que en algún momento Pablo también tuvo que haber tenido esposa, porque en Hechos nos habla acerca que dio su voto para perseguir a los cristianos y que estuvo como miembro del Sanedrín, y para pertenecer a esa entidad tiene que haber estado casado. Y Pablo nos dice que si se separan del marido o de la esposa deben permanecer de esa manera, ya que el divorcio no fue dado por el Señor. Vemos también que lo único que puede fomentar o dar divorcio es la muerte, como vimos ahí en
Y como vamos a ver en el capítulo 7, versículo 39, dice: la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras su marido vive. Pero si un marido muriese libre, es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. También vimos que por cuestiones de adulterio también se puede dar divorcio. Pero también vimos que cuando el cónyuge que no es creyente pide el divorcio, entonces el creyente debe aceptar el divorcio. Como lo vimos ahí en el versículo 15, dice: pero si el incrédulo se separa, ahí en primera carta a los Corintios capítulo 7, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. 3 causas por la cual la palabra del Señor enseña que puede haber un divorcio. Y como meditábamos, aquellos hermanos corintios por cualquier cosa querían separarse. Y traje el ejemplo de una pareja que se separó porque alguno empezaba la crema por debajo y otro en la mitad, ¡paz! Por eso simplemente se separaron. Por cosas insignificantes, pero más no por lo que la palabra del Señor nos dice. Y vamos a seguir meditando desde el versículo 17 de esta carta, donde el Señor sigue trayendo consejos a los casados, a los solteros y también a las viudas. Mire que el apóstol Pablo da consejo inspirado por el Espíritu del Señor para todos. Y este pasaje del versículo 17 en adelante es muy importante porque es el resumen de la sección anterior y al mismo tiempo nos prepara la lección anterior para lo que está por seguir. Y debemos empezar porque no podemos perder de vista cuál es el contexto que se estaba dando este tipo de inconvenientes. Y vamos a empezar por decir lo que no dice la Biblia, lo que no dice la palabra del Señor, lo que no dice este texto del versículo 17 en adelante hasta el versículo 40. Y este texto no dice que cada quien debe seguir como vino, incluso si es en el pecado. No, el texto no dice eso. El texto tampoco dice que los creyentes seamos pasivos y no trabajar en la santificación. Todo lo contrario. Pablo se refiere aquí a la condición civil, primeramente, de cómo fue llamado el creyente. Si el creyente ahí, como dice, si fue llamado circunciso, pues no se circuncide. Si fue llamado esclavo, pues quédese de esa manera, ya que usted y yo somos esclavos de Cristo. Pero también si fuimos llamados solteros, quedemos de esa manera. Y si fuimos llamados casados, también quedémonos de esa manera. El título del sermón es Viviendo como nos llamó el Señor. Viviendo tal como el Señor nos llamó. Y lo primero es que hay una condición civil en el llamamiento que Dios nos hace. Es decir, que llegamos estando casados, no procuren, dice la Biblia, en divorciarse. Si llegaste a los caminos del Señor con una esposa o un esposo incrédulo, no lo abandone, como vimos hace 8 días. Y si hay al menos otros aspectos en este punto, también se extiende de una forma ilustrativa en un aspecto ceremonial, inclusive dentro del contexto judío de la época. Debemos recordar que los corintios estaban mirando que había una parte ceremonial en cuanto al matrimonio y tenían un concepto diferente y errado de lo que el apóstol Pablo les va a hablar o les va a aconsejar. Vemos que hay 2 aspectos, uno ceremonial en cuanto al matrimonio y otro también social en cuanto a lo que
está hablando aquí el apóstol Pablo. Y el versículo 17 empieza el Señor o Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Algunos habían llegado al Señor siendo sirvientes, esclavos, casados, solteros, incircuncisos y todo ese tipo de acciones. Pero el punto de lo que nos dice, de lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo aquí y lo que dice en la escritura, que no es necesario una posición civil, social o ceremonial específica para servirle al Señor. Este es un texto donde nos anima como creyentes a servir a Dios. Y no es la posición civil la que nos lleva a servir a Dios. Porque no importa, está diciendo, venga, si usted fue llamado incircunciso, quédese así, pero sírvale al Señor. Si usted fue llamado casado, no se separe, quédese así, pero sírvale al Señor. Si usted fue llamado soltero, no se case, pero sírvale al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. No es más creyente el casado que el soltero. No es más santo aquel que ha tenido familia, esposa e hijos que el soltero. Vemos que el casado es igual de santo que el soltero. Aquí nos está diciendo que es menos espiritual el uno que el otro. Los dos son llamados, tanto el soltero como el casado, a tener un contentamiento de parte del Señor. En cualquiera que sea nuestra situación, en cualquiera de la manera que el Señor nos haya llamado, que debemos estar contentos porque el Señor nos hizo ese llamamiento santo de parte del Señor. ¿Para qué? Para que usted, como soltero, casado, viudo y así mismo como lo llamó el Señor, le sirva al Señor. No importa de la manera con que usted esté, sírvale al Señor. Algunos como creyentes pensamos o solemos decir, venga, Señor, es que estoy viviendo con un inconverso, Señor. Si tuviera un esposo o una esposa conversa, pues te serviría mejor, Señor. ¿Cuántos decimos así? Otro dirá, bueno, si Dios me diera un esposo o una esposa, yo te podría servir mejor. O estaría mejor si tuviera un mejor trabajo. O te serviría mejor si tuviera una mejor posición. Estaría mejor frente a ti, Señor. Te serviría como con más ahínco, como con más ganas. Pero eso es una mentira del diablo, porque nuestro amor hacia el servicio al Señor no debe estar condicionado por nuestra situación. No debe estar condicionado por nuestro estado civil, si soy soltero o si soy casado, para servirle a nuestro Dios. Así como nos llamó el Señor, debemos servirle a nuestro Dios, porque nuestro amor a Dios no depende de nuestra situación, no depende de nuestra condición, si yo soy soltero o si yo soy casado. Usted y yo somos útiles al Señor porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros, porque somos manifestados en Él por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. No tenemos valor por nosotros mismos, porque la cruz del Calvario es la que le da el valor al creyente. Usted debe servirle al Señor de diferentes maneras, como el Señor le ha llamado, pero debe servirle al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Isaías capítulo 53 dice del sacrificio de Cristo:
porque el pago fue cósmico, alto en grado sumo. Dice despreciado, hablando del Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí ve el pago que hizo el Señor Jesucristo? Tenemos todo lo necesario para permanecer en él, porque todo lo necesario nos lo dio Cristo en la cruz de el Calvario. Solamente podemos tener todo lo necesario en Dios. Muchos piensan que el matrimonio es como una válvula de escape para los problemas. Y este consejo es para usted, querido joven, que está orando por su esposo o por su esposa. Muchos piensan que el matrimonio es como una válvula de escape para sus problemas. Pero el matrimonio no resuelve los problemas, y vamos a poner un ejemplo como la soledad. Si bien usted está acompañado con su esposo, con su esposa, pero podría sentirse solo. El matrimonio no arregla la tentación sexual, mis queridos, porque aún como casados también seguimos siendo tentados en esa área en cuanto al sexo. El matrimonio no satisface esas profundas parte emocional, y tampoco satisface las dificultades de la vida, mis queridos. No satisface nada de eso. Lo único que satisface a nuestra vida es Cristo Jesús. Dice Pablo a la iglesia que estaba en Colosas, en el capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mis queridos, nuestra satisfacción no está en el matrimonio, por perfecto que sea, por soñado que sea, pero tampoco está en la soltería, porque nuestra llenura está solamente cuando estamos en Cristo. Porque en Cristo somos completos, y ahí es donde viene mi llenura total, mi llenura plena. De ahí, de estar en Jesucristo. Sin duda alguna, la soltería tiene sus propias y únicas dificultades, pero estas no sobrepasan las que existen en el matrimonio. Las prioridades para un soltero no son las mismas en el sentido familiar que las de un casado. Y hay muchos beneficios, pero el creyente debe vivir, el creyente soltero debe vivir la soltería en el Señor. En el Señor. Versículo 25 del capítulo 7, del que estamos meditando, dice la palabra del Señor. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para serle fiel. Pablo aquí está hablando a los solteros, está dando un consejo a las vírgenes, y Pablo ahora tratará con aquellos que solteros dentro de la comunidad de la iglesia. Y Pablo se refiere a aquellos solteros como vírgenes, aunque ellos
no pueden haber sido técnicamente vírgenes, mis queridos hermanos, aunque los hogares cristianos deberían serlo, porque deberían guardarse para cuando llegue su esposo o para cuando llegue su esposa. Está hablando a las vírgenes y Pablo le dice, inspirado, dice: yo no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Ese parecer también era inspirado por Dios, porque Pablo daba ese consejo que venía de parte de Dios, pero no era un mandamiento, porque el mandamiento no los puede dar Pablo, porque los mandamientos vienen directamente de la palabra de nuestro buen Dios. Aparentemente en Corinto había algún tipo de persecución para aquellos hermanos, y Pablo estaba inspirado por el Espíritu de Dios a hablar y a dar consejo a la comunidad de creyentes. Y él mismo personalmente habla, porque él estaba sintiendo la rigurosidad, porque él también estaba siendo perseguido aún como soltero. Queridos jóvenes, ustedes también tienen muchas tentaciones, muchas luchas por el cual el joven debe someter al Señor, debe vivir para el Señor, debe apartarse para cuando esa persona especial llegue. Querida jovencito, querido joven, debe apartarse para que usted pueda ser esa persona especial para su esposo o para su esposa. Debe apartarse porque esa persona es especial, única, porque es la persona que Dios va a escoger, así como el Señor escogió la mía. Usted debe apartarse, y está hablando aquí a las vírgenes, a aquellos solteros que están orando por su esposa o por su esposo. Él dice que está inspirado y habla de consejos dados ¿por quién? Por el apóstol. Y aquí sigue diciendo en el versículo 26, versículo 26, a causa de la necesidad que apremia. Posiblemente estaban siendo perseguidos, o habría problemas allá en la iglesia que estaba en Corinto, y por causa de esa necesidad dice Pablo que en definitiva los creyentes solteros tienen muchas ventajas en cuanto a los creyentes casados. Podemos ver que en los tiempos de Roma, en las persecuciones, podemos ver a Nerón persiguiendo la iglesia de los primeros siglos, en donde estaba Policarpo de la iglesia de Esmirna, y Nerón le dice que niegue a Jesucristo como el Señor, y no lo niega, pero inmediatamente es puesto en una estaca y es prendido, y con los mártires creyentes de la iglesia del primer siglo eran con que iluminaban el Coliseo romano. Estaban siendo perseguidos y estaban luchando, y Pablo le dice: venga, si usted fue llamado de esta manera, quédese así. Versículo 26, la parte B, dice: hará bien el hombre en quedarse como está. Como Cristo nos llamó, así debemos quedarse, aunque esta situación no puede ser permanente, porque muchos también solteros se casarán. Hará bien, dice el apóstol, en quedarse como está. Pablo, hablando a los hombres, aquellos solteros, le recomienda: quédense así como están, quédense de la manera con que fueron llamados, permanecer soltero o permanecer casado, pero aún quédense así como el Señor les llamó, así como el Señor les llamó. Hará bien el hombre
en quedarse como está. Pero ¿cuál es la diferencia entre permanecer soltero? Pues podríamos imaginar fácilmente que para el soltero en una gran crisis sería más fácil para solucionar los inconvenientes y los problemas que un casado. En cierta ocasión, cuando el Señor me llamó, cuando muy joven, de 20 años, y en ese momento pude empezar a atender el llamado del Señor, no por voluntad propia, sino porque el Señor me llamó y me animó, me trajo a los pies de Él, pero empecé de cierta manera a hacer pinitos. Y cuando soltero tuve mucha oportunidad para crecer, para estudiar, para estar en los tiempos de la congregación, inclusive donde asistía, había 3 cultos seguidos, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y en los 3 cultos estaba. Porque no tenía a nadie, hermanos. Entonces tenía un beneficio por estar soltero. Pero ahorita ya cuando casado las prioridades también cambian. Porque mi prioridad también, aparte del Señor, es que mi esposa, no los hijos, hermanos. La prioridad para el casado no deben ser los hijos, deben ser la esposa. Querido hermano, querida hermana, la prioridad para usted como casado debe ser primeramente Cristo y después su esposo y después su esposa. Yo no entiendo por qué hay hermanas que primero le sirven a los hijos y de últimas al esposo. Porque los mejores platos son para los hijos y no para el esposo. La Biblia nos está diciendo que debemos preocuparnos, que la ventaja del casado en un tiempo de gran necesidad es la familia. Porque en tiempo de pandemia me acuerdo tanto que los que estábamos casados sufrimos terriblemente por tener el diario para nuestros hogares, para nuestras casas, para nuestros esposos, esposas y aún para nuestros hijos. Las prioridades del soltero son diferentes que las de los casados, porque tanto para el soltero como para el casado tienen persecuciones. Para el casado lo aquejan dolencias que están a la puerta ahí tocando, pero para el soltero también está tocando la tentación a su puerta. Lo importante es estar en ¿quién? En Jesucristo. Porque Pablo dice en el versículo 27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. ¿Sí ve? El esposo no debe dejar ¿a quién? A su esposa si es creyente o viceversa. ¿Por qué? Porque vendrán persecuciones a la familia, a los esposos, a los hijos. Hoy en día esas ideologías quieren educar a nuestros hijos. Hoy en día en Estados Unidos hubieron 42,000 terapias de conversión para niños. 42,000 terapias de conversión. Hoy en día el Estado es el que está brindando las pautas de cómo educar a nuestros hijos, cuando para nosotros como creyentes viene de la palabra de nuestro buen Dios. ¿Estás ligado a mujer? No te preocupes, no te sueltes. ¿Estás ligado a hombre? No te preocupes. ¿En qué? En casarte también. Si usted es creyente y su esposo no lo abandone, dice la Biblia. Quédese así como está, porque así lo llamó el Señor. Mire que Pablo está repitiendo lo que en los versículos anteriores está dando. Dice más, si te casas, para los solteros,
Mas si te casas, no pecas, dice el versículo 27 y 28, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, tampoco peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo los quisiera evitar. Si se casan, no pecan, porque el matrimonio fue dado y establecido por el Señor dentro de los parámetros bíblicos, dentro de lo que el Señor está establecido. Vemos que Pablo nos lleva en contravía y no está diciendo que no deben casarse, no. Lo que está diciendo es que a su tiempo llegará la persona indicada, a su tiempo llegará la persona correcta, a su tiempo llegará, querido joven, esa ayuda idónea que Dios tiene para usted. A su tiempo llegará, querida jovencita, ese sacerdote que es el que se va a encargar de la educación de su casa, de su familia y de los hijos. A su tiempo llegará, querido joven, esa ayuda idónea que usted está orando y que usted está esperando. A su tiempo llegará. No en nuestro tiempo, sino a su tiempo llegará. Por eso el creyente debe vivir su soltería. ¿En dónde? En el Señor. Solamente en el Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol sigue diciendo en el versículo 29, pero digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo para cada uno de nuestras vidas no sabemos cuánto va a ser, pero aquí Pablo, inspirado, y está hablando a todos los creyentes de todas las épocas, la promesa, cuando habla de que el tiempo es corto, acerca de la promesa de la segunda venida del Señor. ¿Cuántos de nosotros cada vez más vemos cosas más terribles? Vemos cosas en donde el mismo hombre está aceptando contrarias a la Biblia, como matrimonios igualitarios entre hombres, entre mujeres. Hoy en día ya no quieren tener hijos, sino que prefieren tener perro, gato, etcétera, y muchas cosas más contrarios a lo que la palabra del Señor dice. Hoy en día la iglesia tiene que hacer apología en cuanto a lo que Dios ha establecido en los parámetros bíblicos, para que tanto para el casado como también para aquel que está viviendo soltero, e inclusive para la divorciada. Eso es lo que está diciendo aquí, que debemos vivir como pasajeros en este mundo. Debemos recordar que el Señor llegó en su primera venida para la salvación de su pueblo. Pero cuando celebramos la cena del Señor, estamos celebrando también la segunda venida del Señor. El Señor vendrá. El Señor va a venir en algún momento, en el momento que menos esperamos. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros vivimos como si no hubiera un mañana? ¿Cuántos de nosotros vivimos como alejados de la realidad de nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros vivimos en pecado sin importarnos que algún día usted y yo estaremos frente al trono de la gracia, rindiendo cuentas por todas las cosas que hicimos o por todas las cosas que dejamos de hacer? Santiago, en el capítulo 4, versículo 14, nos habla acerca de qué es nuestra vida. A veces pensamos y vivimos como si fuéramos eternos, como si fuéramos que algún día no nos fuera a alcanzar la muerte, porque la muerte es una cita que usted y yo tenemos hoy, mañana o pasado mañana, pero algún día vivimos como si esa realidad no tocara nuestra puerta. Santiago, en el capítulo 4,
versículo 13, habla acerca de la transitoriedad del hombre. Ustedes y yo somos simples pasajeros en esta vida, en el mundo. Y dice Santiago, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mis queridos, ustedes no saben cuándo les va a tocar presentarse delante del Señor. Su vida y mi vida es como la neblina que hoy está en la mañana y ya por la tarde no está. Debemos vivir como creyentes alejados del mundo, de desear las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo, como dice Pablo, está cerca. La segunda venida del Señor cada vez está más palpable con lo que está sucediendo en el mundo. El Señor Jesucristo nos dice, Mateo capítulo 24, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En cierta ocasión, un joven, esto es a manera de anécdota, un joven que dijo ser creyente, y en una ocasión lo invitaron a una fiesta. El chico fue, y el chico dijo en su pensamiento dentro de sí, bueno, yo voy y yo mañana me arrepiento. Ese joven fue a la reunión, a la fiesta, se emborrachó, hizo y deshizo, y esa misma noche ese joven murió. Mis queridos, posiblemente para nosotros no haya un mañana. Estemos a cuentas, dice el Señor. No vivamos la vida como nos parece o como nos antoje, porque no sabemos si habrá un mañana para usted y para mí. Arrepentíos, dice el Señor. Creed en Jesucristo, porque Él es la luz y es la sal de la tierra. Dice el salmista en el Salmo 39:5, he aquí, dice a mis días término corto, y en mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad de todo hombre que vive. La vida, como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo en esta vida es vanidad, porque usted y yo, queridos hermanos, cuando han visto un entierro con trasteo, nunca lo hemos visto y nunca lo veremos. Dice versículo 29, los que tienen esposa, sea como si no la tuviesen. Y esto no significa que Pablo esté animando a que el hombre deje sus responsabilidades familiares, sino Pablo está animando a vivir como si este tiempo corto fuera el último. Esto significa que nosotros no viviremos como si nuestra familia terrenal fuera todo lo que importa, sino también vivir con los ojos puestos en la eternidad. El matrimonio no es la solución a los problemas, la soltería no es la solución a los problemas. La solución de los problemas es Jesucristo, porque en algún momento su matrimonio y el mío se acabará, mis queridos hermanos. Si bien es una realidad que el Señor bendijo el matrimonio y lo creó para que durara para toda la vida, pero al final de cuentas, al final de la jornada, está establecido que es temporal, porque aún el matrimonio no es eterno. Dice Mateo capítulo 22 versículo 30, dice porque en la resurrección
ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ya en el cielo ya no habrá, ya se acabó el matrimonio. Cuando yo muera, cuando mi esposa falte, se acabó el matrimonio. Los vamos a reconocer en el cielo, pero no habrá matrimonio. ¿Por qué? Porque todas nuestras emociones, voluntad y será cambiada y será santificada y ya no vamos a ser dependientes de un matrimonio. ¿Por qué? Porque el versículo 31 lo dice de la siguiente manera: y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Si ve, todo lo que tengamos es vanidad, y eso no nos debe motivar a no trabajar, a no esforzarnos, porque a veces pensamos en el otro punto de vista. Entonces, como todo es vanidad, ya no trabajo, ya no me levanto, ya no me esfuerzo, ya no oro. Porque ¿para qué oro? Si la soberanía de Dios ya todo lo tiene incluido, entonces ¿para qué? No, usted ora porque es un medio de gracia que Dios ha dado para que usted se ponga delante del Señor. Las casadas, tanto las casadas como las solteras, tienen que ocuparse de sus responsabilidades terrenales. El esposo debe ocuparse de su esposa, de su familia, y el casado y el soltero también debe ocuparse, sin descuidar y sin menospreciar la obra de Dios. ¿Cuántas madres cristianas les anuncia a su hijo: mami, el domingo voy a ir a almorzar a su casa? Bien temprano. ¿Y sabe qué hace la madre creyente? Va y deja de faltar al servicio para el Señor. ¿Por qué? Por atender a sus hijos. ¿Sí vemos? La prioridad para el creyente debe ser Dios, debe ser el servicio al Señor. Mis queridos, hay mucho tiempo para que usted pueda atender a sus hijos, ¿verdad? Los solteros tienen el potencial de agradar a Dios con menos distracciones. Porque como les decía, cuando estuvimos solteros teníamos más tiempo para hacer cosas, para el crecimiento espiritual, pero ahora ya las prioridades han cambiado en el sentido de que primero es el Señor, nuestro buen Dios, nuestro tiempo de adoración con Él, y después nuestra esposa o nuestro esposo. Esas son las prioridades, no son sus hijos, mis queridos, no es su trabajo, no es absolutamente nada de ello. Versículo 32 dice: y yo quisiera pues que estuviese sin congoja, diciéndole a quienes, a los solteros. Quisiera que estuviera sin congoja, porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo de agradar al Señor, pero el casado debe tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Ahí lo dice en esos versículos. La doncella, dice, o sea, el soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Para qué, joven? ¿Para qué la doncella? O sea, los solteros, ¿para qué? Para ser santa, así como así en cuerpo como en espíritu, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Tanto las mujeres creyentes tienen que agradar a su esposo que no es creyente. Tanto los hombres creyentes deben agradar a su esposa que no es creyente. Y asimismo los solteros creyentes deben agradar ¿a quién? Al Señor, porque las prioridades son diferentes. En el primer sentido, que Dios es el primero, el único en nuestra vida. Si vemos, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, porque tiene tiempo. ¿Para quién? Para el Señor. Pero el casado tiene cuidado de su esposa. Y no vamos a decir que es que como el pastor está hablando de que la prioridad es el Señor, y así es. No debo también preocuparme por todas las cosas de nuestro Señor. Mire que Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta,
y le dice a Timoteo que si el hombre, está hablando al creyente, que si el hombre creyente, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice que si alguno no provee, está hablando a los creyentes, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Sí ve que es para creyentes? Y es peor que un incrédulo. Mis queridos, usted como hombre de Dios fue llamado a proveer todas las necesidades para su hogar, para su casa, para su familia. Usted. Y no nos podemos excusar en la palabra del Señor. No nos está diciendo que debemos abandonar nuestros oficios o nuestras obligaciones que nos ha dado el Señor. Vemos cómo Dios a través de Pablo dice: venga, así como fueron llamados circuncisos, así como fueron llamados siendo esclavos, así como fueron llamados casados, así como fueron llamados solteros, quédense y sírvanme a mí. Esto está diciendo el Señor. Pero también Pablo anuncia aquí un consejo para las viudas, que a veces también se sienten solas, que a veces también se sienten tristes, agobiadas. Pero también el consejo está para ellas. Versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Mire que aquí el Señor está instruyendo a las viudas que se pueden casar si su marido ha fallecido, si su esposo ha adulterado o si su cónyuge es inconverso y pide el divorcio. Solamente por esas tres causales el creyente se puede volver a casar, porque dice en el Señor, o sea, con otra persona creyente. ¿Sí vemos? No divorciarme por lo que se me parezca, porque eso es lo que pensaban los corintios. Daban carta de divorcio porque a la señora se le quemó el arroz, ya no me sirve, entonces carta de divorcio y hasta luego. O me manchó la ropa con el Clorox. ¿Sí vemos? Por todo estaban dando carta de divorcio, hermanos. Y Pablo les dice: venga, no fue así. O Cristo les dice: no fue así en el comienzo. Porque Dios dijo que los dos iban a ser una sola carne, y lo que unió Dios, el hombre no lo separe. ¿Verdad? Hay consejo para las viudas. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive. Y ha sido muy claro: no se puede volver a casar si no es en el Señor, si no es en Cristo. Y ese es uno de los problemas graves que tiene la iglesia, porque hay muchas viudas, pero se quieren separar como ellas quieren y quieren volverse a casar como ellas quieren o como ellos quieren. Pero la Biblia es clara, hermanos. Aquí no hay blanco, aquí dice el Señor: de esta manera es, y así es como es, no es como me parece. Aunque también hay casos extremos, hermanos, donde peligra la vida de la esposa o del esposo, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay muchas cosas que hay que entrar a analizar, pero aquí nos está diciendo unas causas específicas, que la viuda se debe casar en el Señor, en Cristo. La elección de nuestras relaciones y en el cambio de condiciones debemos guiarnos siempre por el temor al Señor, por las leyes de Dios, y actuar con una dependencia total de la providencia de Dios. Mi querido, espérese en el Señor, confíe en el Señor. El Señor me permitió a mí casarme a los 40 años y el Señor me llamó a los 22 años. Duré 18 años soltero para la gloria de Dios. Tuve muchas dificultades como las que usted está pasando, joven, en este momento. Muchas tentaciones, muchas luchas.
Pero esperé en el Señor, confié en el Señor. Y ahora esa mujer que me acompaña, que el Señor me dio como esposa, es una gran bendición para mí. Es una gran bendición para mí. Querido hermano, espere. Querido joven soltero, no se apresure. Ore al Señor, espere en el Señor. El Señor traerá a su tiempo su esposa, su esposo. Cuando estaban allá en la creación, Adán no fue al Señor y Adán no le dijo: Señor, es que me siento solo. No. Dios vio que Adán estaba solo y le hizo su ayuda idónea. El Señor ve nuestra necesidad. ¿Acaso usted necesita recordarla al Señor? Querido joven, yo sé que es un buen anhelo casarse. El matrimonio, al igual que la soltería, ambos son una bendición de Dios. Ambos son un regalo de Dios para todos y cada uno de nosotros. Pero no es el creyente casado más santo que el que no es casado. El creyente casado tiene mucho más dificultades para servirle al Señor que el que no está casado. Pero aún así, Dios, tanto a casados como a solteros, estamos llamados para servir al Señor. Porque nuestra condición no la delimita nuestra situación, si es la soltería o es el matrimonio. Nuestra condición al llamamiento es limitado por el Señor. El servir al Señor desde la posición en que Él nos ha llamado, sin ninguna clase de excusas. Joven, usted no va a ser mejor cuando esté casado que soltero. Casado, usted no va a ser mejor cuando esté divorciado que casado. No va a ser mejor. Porque así como el Señor les dijo: venga, de la forma que yo los he llamado, quédense así. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. No hay excusas, no hay pretextos para servirle al Señor. Aproveche, joven. Nosotros ya estamos en la curva, bajando. Ya nuestra fuerza mermó. Ya no tenemos las mismas habilidades que ustedes poseen. Entréguese al Señor, joven. Si usted no ha tenido un encuentro con el Señor, es tiempo de que vengan a Cristo. Es tiempo, porque algún día el Señor, así como vino la primera vez, vendrá por segunda vez. Y ahí es cuando usted y yo daremos cuentas al Señor por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Si usted no ha conocido al Señor, no busque excusas. No, cuando Dios sea más grande, cuando me case, cuando no me case, cuando tenga un mejor trabajo, una mejor posición. No, Señor, porque usted no sabe qué será de su vida mañana. Es más, ni usted ni yo sabemos si para nosotros mañana existirá, porque nosotros somos como la neblina del campo. Hoy estamos, pero mañana no podemos estar. Querido joven, querido amigo que viene en esta mañana, si no has conocido del Señor, venga a Cristo. Él está dando una oportunidad para que usted pueda, por así decirlo, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. No es por mis ánimos que yo pueda venir a Cristo, porque mi condición es que yo estoy muerto en delitos y pecados, pero en Cristo somos renacidos nuevamente. En Cristo el Señor nos pone fe y ya pasamos de muerte a vida y ya podemos estar en Cristo, ya podemos vivir en Él, por Él y para Él. Querido joven, venga a Cristo. Es la única solución para nuestros problemas. Mi solución no es si estoy casado o soltero. Mi solución es si yo estoy en Cristo, porque yo en Cristo estoy completo, sea casado o sea soltero, sea circunciso o incircunciso, sea esclavo o sea libre, porque yo estoy en Cristo. Y a mí lo que me hace completo es estar en, y no en mi situación, si soy soltero o si soy casado. Queridos hermanos, queridos amigos, hay que venir a Cristo, porque es la única solución para usted y para mí.
No hay más solución que Cristo. Alejados de Cristo nada podemos hacer. Querido joven, querido soltero, querida casada, querido hermano que está luchando con su cónyuge que no es cristiano, está luchando con ese cónyuge que es testarudo, querido hermano que está luchando con ese cónyuge que le pone problemas para venir a adorar al Señor. No lo abandone, dice el Señor. No lo abandone, estén así como estén y vengan y sírvanle al Señor. Recuerde que nuestro único deseo es no tener pretextos, porque estamos llamados a cumplir nuestras responsabilidades. ¿Y cuál es? Alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y con los ojos puestos en el cielo, en lo eterno. Aquí somos pasajeros, usted y yo. Todo lo que el mundo da perece, pero usted y yo como creyentes siempre debemos estar con los ojos puestos en lo eterno. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por estos consejos que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, trae para la iglesia, Señor. Consejos para los casados, que no se separen, Dios, sino que se mantengan, Dios. Para los solteros, Señor, que también que luchen, Dios, porque la tentación de este mundo es grande, mi buen Dios. Padre, para las viudas, Señor, que tú seas el esposo, Señor, para ellas. Que tú las confortes, que tú las animes, que tú las consueles, Dios. Señor Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque traes ese consuelo tanto a los casados, a los solteros y a las viudas, Señor, o a los viudos. Gracias, Señor, porque el consuelo viene de parte tuya, Señor. Y gracias, Señor, por permitirme, Señor, siendo un siervo inútil, predicar tu palabra, Señor. En Cristo oramos con acción de gracias. Amén.